Justicia, Derechos Humanos y Culto. Ha ejercido las funciones de fiscal de delitos sexuales y trata de personas, jueza de la Corte Nacional de Justicia. Ha recibido, quienes hemos estado en la comunicación social por muchos años dirigiendo emisoras, ella ha recibido mucho reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional. Ha sido conferenciante a nivel de nuestro Ecuador y también a nivel internacional. Por muchos años ha estado en nuestra capital de la provincia, hoy en la capital de la República. Recibamos a la doctora Lucy Blasio con la temática Estereotipos de géneros y las obligaciones del Poder Judicial en el derecho internacional. Esta es la temática, estereotipos de género y las obligaciones del Poder Judicial en el derecho internacional. Pongamos atención. Gracias, buenos días. Quería empezar mi ponencia agradeciendo la invitación de la Asociación de Funcionarios Judiciales de la provincia del Oro, de la Academia, de la consultora jurídica que está auspiciando este evento, y agradecer por la presencia a todas y a todos los colegas, tanto de Ecuador como de la hermana República del Perú, igualmente a los colegas que también van a presentar sus ponencias en el marco de este congreso, de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Constitucionales. Creo que la temática del evento amerita justamente la presentación de la ponencia que ha sido solicitada, Estereotipos de género y las obligaciones del Poder Judicial en el derecho internacional. Justamente en función de lo que los expositores que me antecedieron manifestaron, que los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo y la transformación de la sociedad. Justamente en función de esto es que esta ponencia es importante, y previo a pasar a revisar algunos temas con respecto a los estereotipos de género, es importante señalar el contexto en el cual se habla de los derechos humanos de las mujeres y de la discriminación de las mujeres en el marco del ejercicio de sus derechos. Y quería justamente indicar que la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas constituye una grave violación a los derechos humanos. Afecta su integridad personal, afecta su vida, su integridad física, psicológica y sexual. Según la encuesta de relaciones familiares que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2011, en el Ecuador más del 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de género. Es decir, la mayoría de las mujeres que viven en el país han enfrentado violaciones a sus derechos humanos por el hecho de ser mujeres. Por otro lado, según la Comisión Técnica Interinstitucional de Seguridad y Justicia, hasta la actualidad tenemos que 309 mujeres han sido víctimas del delito de femicidio, un delito que tiene su tipificación desde el mes de agosto del año 2014. Estos datos evidencian que la discriminación y la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas no constituyen hechos aislados. Por el contrario, dejan ver que existe una violencia generalizada y naturalizada, propia de la estructura social machista, propia del sistema patriarcal que discrimina a las mujeres, por el hecho de serlo. Los instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención denominada CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o la Convención Belén do Pará, y la Constitución de la República establecen obligaciones para los estados destinadas al respeto,
protección y garantía de los derechos humanos. Por su parte, la función judicial tiene un rol fundamental en la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, a través de la aplicación de principios y estándares en la sustanciación de los procesos judiciales, la sanción a los responsables y la reparación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia basada en género. Una administración de justicia adecuada y oportuna debe combatir los patrones socioculturales discriminatorios. Debe desmontar estructuras desiguales y permitir visibilizar cuáles son los estereotipos que perpetúan la violencia contra las mujeres. Por esta razón, esta es la razón de ser de esta ponencia, porque justamente uno de los obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres son los estereotipos de género. Estos estereotipos de género, ahí podemos pasar, por favor. Estos estereotipos de género tienen su base justamente en la estructura social, ¿no? Nosotros tenemos que el sexo es un hecho biológico y el género son los significados que cada sociedad le atribuyen a ese hecho. Es decir, al hecho de ser hombre y al hecho de ser mujer. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos. Es una construcción social. En ese sentido, una forma primaria de las relaciones significantes de poder es justamente el género. Hay una interpretación de lo que es apropiado para cada sexo basado, entre otras, en estereotipos. Justamente el conferenciante que me antecedió en la palabra se refería a la vigencia de la interpretación judicial en el marco de los derechos humanos, en el marco constitucional, en la interpretación que los juzgadores tienen que realizar cuando dictan una resolución judicial. Y que la única manera de interpretar es justamente apegados al marco constitucional, al marco internacional de los derechos humanos. Y estereotipar una resolución judicial, es importante que todas y todos quienes ejercemos derecho, quienes somos funcionarios públicos, quienes somos servidores públicos que trabajamos en el sistema de justicia, debemos conocer qué son los estereotipos de género. Debemos tener una comprensión justamente de estos estereotipos de género para no vulnerar derechos de las personas en un proceso judicial, para no vulnerar derechos de las personas en la atención y protección de víctimas que ya acceden al sistema cuando sus derechos han sido vulnerados o están siendo amenazados. Entonces, el término estereotipo surge en relación con el proceso de imprenta, o sea, surge de esta manera, ¿no? Representaba el método por el cual un molde metálico era empleado para duplicar en serie el material original. Como concepto social, alude a la preconcepción de las personas respecto a otras como parte de un mismo molde. Es decir, los estereotipos de género no son negativos, pueden ser positivos, pero hay estereotipos de género que son negativos justamente en el sistema de justicia cuando se realiza la interpretación judicial. Los estereotipos se han usado para simplificar y procesar el mundo exterior en el que nos desenvolvemos, por lo cual todas las personas podemos estar atravesadas por estereotipos, los cuales deben ser visibilizados y deconstruidos. Tenemos que los estereotipos de género, como había manifestado, son construcciones sociales y culturales
con base en las cuales la sociedad espera y demanda un comportamiento de la persona según su género. Se espera, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que las mujeres sean de determinada manera y que los hombres actúen de determinada manera. Es decir, lo femenino, ¿no es cierto?, en el sistema patriarcal que nos rige, a la mujer como destino natural tiene la maternidad, o es la que la sociedad espera de una mujer, que la mujer sea madre, que sea débil o que tenga una aparente debilidad, que el cuidado, o sea, que sea únicamente su ámbito de desarrollo se circunscriba al cuidado, a actividades de cuidado, que sea sensible, que sea sumisa. En cambio, de lo masculino o del hombre se espera que sea el proveedor, el que tenga fuerza, el que tenga lógica, racionalidad, independencia. Es decir, son esas preconcepciones de cómo debería actuar un hombre y cómo debería actuar una mujer. Entonces, al estereotipar, no se consideran las características de una persona en particular y se generaliza. Se imponen cargas a hombres y a mujeres que, al ser transgredidas, provocan discriminación, exclusión e impiden el libre desarrollo. Los estereotipos de género permean la organización estatal e institucional, la discriminación por motivo de género. Sostienen relaciones desiguales de poder por las cuales el género femenino se encuentra en una posición de opresión y subordinación respecto al masculino. Se impide el goce y ejercicio de los derechos. Y aquí es muy importante, ¿no? Porque cuando se discute el tema de la subordinación en un sistema patriarcal de las mujeres, se dice que hay una confrontación entre hombres y mujeres. Y no hay tal, no hay tal. En realidad, las discriminaciones por razones de género obedecen a un sistema estructural, son relaciones sociales construidas justamente porque hay estas preconcepciones. El género, el derecho, puede legitimar y perpetuar relaciones desiguales de poder. Pero también el derecho puede ser una herramienta con potencial emancipador. La visibilización de las relaciones asimétricas de poder que en la sociedad definen o no la vigencia de los derechos de las personas. Cuando el hombre es el modelo del ser humano, todas las instituciones creadas socialmente responden solamente a las necesidades sentidas por el varón, o cuando mucho las necesidades que el varón cree que tienen las mujeres. Y es muy importante justamente lo que dice Alda Facio, que es una reconocida filósofa feminista, una activista, una representante justamente del caucus de mujeres que hace activismo en las principales cortes internacionales que establecen derechos o que establecen recomendaciones para que los estados no efectúen discriminaciones en contra de las mujeres. Señala: el androcentrismo en el derecho ha tenido diversas manifestaciones. Normas que directamente excluyen a la mujer en el ejercicio de derechos, por ejemplo, el derecho al sufragio. Como ustedes saben, el derecho al sufragio no era un derecho en el Ecuador, no era un derecho para las mujeres. Recién en el año 1929 la mujer pudo ejercer el derecho al sufragio. En el año 1929. Es decir, tuvieron que pasar muchos años para que a la mujer se le reconozca el derecho al sufragio. Y fue justamente aquí, en esta ciudad de Machala, que una doctora lojana, Matilde Hidalgo de Procel, ejerció el derecho al sufragio por primera vez en el país. Aquí, justamente aquí en Machala, a pocos metros de este Palacio de Justicia.
Entonces, hubo una restricción, justamente. Entonces, son normas que directamente excluyen a la mujer en el ejercicio de sus derechos. Hay normas que reconocen privilegios de hombres sobre las mujeres. La autorización, por ejemplo, que hasta hace poco debía extender el cónyuge a la mujer para la enajenación de sus bienes. Esa era justamente una de las restricciones que teníamos las mujeres para la administración de los bienes, en igualdad de condiciones. Normas también protectoras de las mujeres que derivan en discriminación. La prohibición, por ejemplo, de que las mujeres realicen trabajos nocturnos. Y muchos ejemplos justamente de esta restricción de los derechos basadas en estereotipos. Es decir, en esas preconcepciones que se establecen culturalmente esperando que una mujer o que un hombre actúen según los imaginarios sociales. La separación ficticia de las esferas pública y privada para la determinación de derechos. Las mujeres tienen los derechos supuestamente en el espacio privado, pero derecho a servir, derecho siempre a las tareas, derecho a realizar tareas domésticas. No hay una democratización justamente de los derechos de las mujeres en el espacio privado. O sea, en el espacio privado se legitima aún más esta subordinación. Las cosas han cambiado, obviamente, pero aún persisten estos comportamientos discriminatorios, estos comportamientos de esperar que la mujer sea siempre la que lave, la que plancha, la que cocina, la que sirve, que sea la última en servirse la comida o en comer, porque siempre tiene que servir. Sirve al esposo, sirve a los hijos, a los hermanos, al papá, y ella es la última en servirse su plato de comida. O sea, algo real que nosotros lo vivimos. Por supuesto, hay casos en los cuales ya hay una democratización y también los hombres comparten estas tareas. Pero la generalidad no es esa. Y eso lo vivimos diariamente, todas y todos los que estamos acá. Entonces, no es un tema que a lo mejor lo dicen las feministas o lo dicen quien tienen otro tipo de conocimientos. No hay tal. Eso está presente en todas las clases sociales. Está presente en todas las clases sociales. La circunscripción, como les decía, de lo femenino al ámbito privado. Es decir, que la mujer en el espacio privado, el hombre en el espacio público. Estos dos factores produjeron la invisibilización de las vulneraciones a los derechos, como la violencia intrafamiliar. Como ustedes conocen, en el marco legal que nosotros tenemos, en el año 1995 se aprobó la Ley de Violencia Intrafamiliar, o la denominada Ley 103, en el año 1995. Y en esa ley se establecía justamente y se definía qué es la violencia. Y esa violencia estaba limitada al espacio familiar únicamente. Es decir, se reconocía que la mujer podía ser objeto de violencia en el espacio familiar y que las personas agresoras eran justamente sus familiares y bueno, en la mayoría de los casos y por las estadísticas que nosotros tenemos, ¿no? Las víctimas mujeres, los agresores, sus cónyuges, sus convivientes, sus parejas. Esto es muy importante, ¿no? De determinar históricamente este reconocimiento de los derechos o cómo las mujeres
han ido a través de estas reformas legislativas adquiriendo derechos, porque no hemos sido poseedoras de esos derechos en igualdad con el hombre. Todas las leyes que reconocen derechos en favor de las mujeres, todos los instrumentos jurídicos que reconocen derechos en favor de las mujeres han sido el fruto de lucha de los movimientos de mujeres. Ha sido el fruto de la lucha de los defensores de los derechos humanos. Entonces, cuando yo les decía que nosotros en el Ecuador contábamos con una ley de violencia intrafamiliar, esto fue en el año 1995. En esta ley se establecía justamente el ámbito de protección para las mujeres que eran violentadas en el espacio familiar. Es decir, la violencia contra las mujeres estaba limitada únicamente en el espacio familiar. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia de género que supera el espacio intrafamiliar. Recién, ¿no? Por eso les decía que es reciente la aprobación de la ley publicada en el registro oficial, en febrero del 2018. Recién tenemos ya el reconocimiento en la ley de prevención y erradicación de la violencia, que la violencia no únicamente está circunscrita al espacio familiar o está limitada en el espacio familiar, sino que en esta nueva ley, en este nuevo instrumento jurídico, se reconocen diversos tipos de violencia, no únicamente limitados en el espacio familiar, sino que nosotros tenemos que la violencia se puede dar o se puede producir en el espacio laboral, en el espacio social, en el espacio comunitario, en el espacio educativo, y que la violencia puede ser simbólica o es simbólica. Hay una definición ya de los diversos tipos de violencias. Y es importante hablar de este tema porque justamente los estereotipos de género o esta temática que fue solicitada justamente por este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Constitucionales es las dificultades en el acceso que tenemos las mujeres a la justicia. Estas dificultades en el acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia es el derecho que toda persona tiene a presentar una denuncia o demanda ante el sistema de justicia. Y la garantía de recibir una administración de justicia oportuna, adecuada, eficaz, que contemple la restitución y o reparación de los derechos de las personas afectadas, que sancione a las personas responsables de la vulneración de los derechos. El derecho al acceso a la justicia es pluridimensional, es decir, abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso mismo, la buena calidad, el suministro de recursos judiciales, recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Justamente estos parámetros de la pluridimensionalidad del derecho al acceso a la justicia los establece el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Cuáles son los obstáculos para el acceso a la justicia? El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y de transformación del derecho. El Comité CEDAW, ¿no? El Comité de la Convención, especifica que en la práctica ha observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a las mujeres realizar su derecho de acceso a la justicia. Estos obstáculos se generan en un contexto estructural de discriminación y desigualdad debido a factores como estereotipos de género,
que es justamente lo que acabamos de hablar, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, prácticas y requisitos diferenciados en materia probatoria. Mecanismos judiciales no son física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres. Y por esta razón, las reformas legislativas están enfocadas o están orientadas a que se garantice realmente los derechos humanos de las mujeres. Cuando nosotros tenemos en este momento en el país una ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, eso tiene un significado político. Eso tiene un significado político. Esto significa que el sistema de justicia no está garantizando adecuadamente los derechos de las mujeres. Y por eso requerimos de una ley de carácter preventivo para evitar que más mujeres sigan siendo víctimas por el hecho de ser mujeres. Que en nuestra sociedad sea una vergüenza que actualmente contemos con una cifra tan alta de femicidios. Tenemos 309 femicidios, es decir, de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y que en la mayoría de esos 309 casos de femicidios justamente se evidencie antecedentes de violencia. Es decir, que es una violencia generalizada, que no son hechos aislados. Y que actualmente esos 309 casos de mujeres asesinadas no tengan una sentencia. Entonces, esa es la razón por la cual el Comité CEDAW justamente determina que la discriminación contra las mujeres sobre la base de los estereotipos de género es un obstáculo para el acceso a la justicia de las mujeres. La estigmatización, la violencia basada en el género tiene efectos adversos, dice el Comité, sobre la capacidad de las mujeres para obtener acceso a la justicia, en pie de igualdad con los hombres. Respecto a los estereotipos, el Comité identifica en la práctica de los estados jurisprudencia y prácticas basadas en normas y estereotipos tradicionales en cuanto al género. Falta de capacidad y conocimientos de las instituciones judiciales y cuasi judiciales para tratar adecuadamente las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres. Aplicación de estereotipos de género en la aplicación de las normas y procedimientos probatorios. Si nosotros hacemos un estudio de un caso de femicidio en el sistema judicial del país, y bueno, entiendo que para los colegas de la hermana República del Perú, y vi justamente que había una ponencia sobre femicidio, seguramente la ponente también les indicó las dificultades que se presentan para la investigación de femicidios en los sistemas de justicia del mundo, no solamente de Latinoamérica, del mundo, precisamente por los estereotipos que están presentes en las personas, hombres y mujeres, juezas, jueces, fiscales, defensoras, para entender, para comprender que los derechos humanos de las mujeres tienen que ser garantizados, sin ningún tipo de estereotipos, para determinar que una agresión en contra de una mujer tiene que ser sancionada y tiene que ser reparada, que no es un tema privado, que no es un tema que tiene que resolverlo o que tiene que resolverse de una manera no acorde al sistema de justicia. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que, como les decía, cuando nosotros investigamos un caso de femicidio, qué es lo primero que se hace?
¿cierto?, en una investigación judicial. Cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos conocimiento de los estándares de justicia en general, ¿no es cierto?, no podríamos en una investigación llegar a justificar la agresión a una mujer. No podríamos llegar a justificar. Pero cuando nosotros actuamos con esos estereotipos, con esas preconcepciones, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Es decir, justificamos que una mujer es agredida en la noche porque estaba caminando sola. Entonces no hay delito. Justificamos, ¿no es cierto?, que no hay un delito o no hay una tentativa de femicidio cuando el agresor es la pareja, porque estaban discutiendo y eso es lo que pasó. Y lo hacemos tan naturalmente que inclusive cuando escuchamos los gritos de auxilio de una persona, no llamamos por teléfono al ECO 911 para que haya un auxilio, porque decimos siempre discuten, siempre se escuchan los gritos y no debemos intervenir, son problemas de pareja. Entonces esas preconcepciones que socialmente se dan, nosotros las evidenciamos en los procesos judiciales y se puede demostrar justamente esa perpetuación de la discriminación en contra de las mujeres o esas relaciones de poder. En las resoluciones judiciales, en las resoluciones que emiten los fiscales, las fiscales, porque eso no es un tema de hombres o de mujeres, de quién es administrador o administradora de justicia, es un tema consustancial al proceso mismo de reconocimiento de que no, como decía justamente el ponente que me antecedió, de que las universidades no nos están formando adecuadamente, de que las discriminaciones, de que los estereotipos también están presentes en la academia, y por eso es tan importante estos espacios de diálogo, estos espacios de capacitación, de formación, en los cuales nosotros tenemos acceso justamente a estos estándares, a estos principios, a estas reglas, a estas interpretaciones jurisprudenciales que son tan importantes para transformar la vida de las personas. Es decir, el ejercicio del derecho no únicamente atañe a los servidores judiciales, a los fiscales, a los jueces, a los defensores, a las defensoras, sino que atañe también a las personas que litigan, es decir, a los defensores privados, que lamentablemente no conocen la norma o que no la interpretan adecuadamente, no la interpretan integralmente, y que sus alegatos son muy pobres, que llegan a justificar la vulneración de alguien que debe garantizar en un proceso judicial un juez o una jueza. Entonces se contribuye, ¿cierto? No hay una réplica adecuada y se contribuye a naturalizar y a invisibilizar. No sé si ustedes habrán escuchado, pero hay una sentencia justamente que se hizo viral, digamos, que se difundió mucho, que es una sentencia en la cual un tribunal de España, para no hablar de casos del país, porque hay muchos casos, pero para hablar ya ni siquiera de Latinoamérica, sino hablar de Europa, un caso de una sentencia que se la conoció como la manada. En esa sentencia, el tribunal español justificaba la agresión, ¿no es cierto?, la agresión física, psicológica, sexual, que se hizo a una mujer que estaba compartiendo con unos amigos y que se había tomado un trago. Entonces, prácticamente el tribunal, la exculpación se basaba justamente en que ella estaba con los amigos, con más de un hombre, o sea, había 3 o 4, ¿no?, que participaban en esta reunión, y que eso justificaba
o eso justificaba que estas personas no sean responsables de la violación, agresión, ¿no? Inclusive que estaba plasmada en un video. Pero estas preconcepciones, ¿no es cierto?, de pensar que una mujer no puede estar sola en una reunión con muchos hombres, eso justifica para que sea agredida, para que sea acosada, para que sea asediada y hasta para que sea asesinada. Entonces, a partir justamente de esa resolución del Tribunal Español, surgió todo un movimiento, ¿no es cierto?, todo un movimiento de activistas, de mujeres, de defensores, de defensoras de derechos humanos, que dijeron basta. O sea, los tribunales de justicia, las personas, los hombres y las mujeres que trabajan en el servicio de justicia tienen que conocer la normativa, tienen que conocer la jurisprudencia, tienen que conocer los estándares internacionales de derechos humanos. Es obligatorio para los administradores de justicia incluir la perspectiva de género en las actuaciones judiciales. Es obligatorio. Es decir, la persona que no se capacita, que no se forma, que no conoce lo que es género, que no puede hacer una diferenciación de las desigualdades, o no puede interpretar, no puede o no tiene una comprensión de esas relaciones desiguales de poder, no puede administrar justicia, no puede, es imposible. Es imposible cuando una persona se limita a sus preconcepciones o a sus concepciones. Un administrador de justicia tiene que nutrirse justamente, ¿no es cierto?, de la norma. La norma le da los lineamientos, establece los principios, las reglas, también de la jurisprudencia y de absolutamente todos los recursos que le permitan realizar una motivación de sus resoluciones. Pero cuando nosotros, como administradores de justicia, o como operadores del sistema, o como abogados litigantes, no podemos determinar, no podemos identificar los estereotipos de género operantes en el sistema. No podemos tampoco determinar el contexto y los medios de perpetuación y describir las formas que causan prejuicios. No podemos hacer una defensa o no podemos garantizar los derechos humanos de ninguna persona. Por esa razón, las recomendaciones de los diversos o los diferentes comités de derechos humanos es que los administradores de justicia articulen las obligaciones internacionales de los estados para motivar sus actuaciones y resoluciones judiciales. Determinen las medidas adecuadas de reparación que incluyan distintos tipos de medidas, considerando que aquellas atañen a la naturaleza estructural de los estereotipos. La perspectiva de género en las actuaciones judiciales, ¿qué es lo que permite? Permite que las y los operadores de justicia comprendan integralmente los hechos que se denuncian o se demandan, a partir del análisis de contexto cultural en el que se llevaron a cabo. Permiten identificar los comportamientos y preceptos sociales e individuales que provocan desigualdades y discriminación contra las mujeres. Por esta razón, justamente es importante, ¿no es cierto?, denominar el estereotipo de género, identificar su modalidad, ya me están llamando la atención, exponer el perjuicio que ocasiona, fundamental, que se reconozca, ¿no es cierto?, jurídicamente los hechos para que jurídicamente sea cognoscible, es decir, susceptible de ser examinado jurídicamente. Son muchos los desafíos que tenemos, o sea, realmente el tema de estereotipos de género no es un tema que se lo puede abordar en 15 minutos, en 20 minutos o media hora. Realmente es un tema que requiere de talleres, ¿no es cierto?, de más de 16 horas, de una capacitación permanente, pero creo que es importante, ¿no?, que se abran estos espacios justamente para ir identificando estos obstáculos en el acceso a la justicia,
y para determinar, ¿no es cierto?, y para motivar a que seamos activistas de los derechos humanos y seamos responsables con nuestras funciones. Si estamos en un sistema de justicia, somos servidores judiciales. Es decir, no podemos, ¿no es cierto?, administrar justicia si no conocemos los instrumentos internacionales que garantizan la atención, la protección y la reparación de las víctimas. Si no conocemos o si no tenemos una comprensión del contexto cultural en el que estamos viviendo, si no tenemos eso, es imposible. Yo solamente quiero finalizar esta ponencia motivándolos, ¿no? Motivándolos para que puedan acompañar o puedan, más bien, puedan trabajar en la sensibilización. Yo sé que tenemos obligaciones como servidores judiciales, como juezas, como jueces, como defensores, como defensoras, pero si no estudiamos, si no leemos la jurisprudencia, si no conocemos esto tan importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en el tema de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, una sentencia emblemática como es la sentencia de Campo Algodonero versus México, en la cual se establece justamente, ¿no es cierto?, que en el contexto cultural justamente permea todas las decisiones judiciales y que justamente este contexto cultural es el que hace que los administradores de justicia más bien en vez de, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de las personas, los terminen vulnerando aún más o terminen agravando aún más la situación. Nosotros como Ministerio de Justicia trabajamos en la prevención de la violencia de género. Somos el órgano rector de la política pública de prevención y erradicación de la violencia. Estamos trabajando articuladamente con toda la institucionalidad, pero sí requerimos que haya el apoyo social. Es decir, que este problema no es únicamente responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias. Por favor, el doctor Jonathan Mendieta hace la entrega del certificado a la doctora Lucy Blasio. En este momento hace la entrega el doctor José Mendieta. Jonathan Mendieta. Desde la República de Colombia, el doctor Regresando también les acompaña. Momentico, por favor. Lo invito al doctor Vicente Arias, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales del Oro, la declara socio de honor. Impone el botón el doctor Vicente Arias, presidente de la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales del Oro. Brindémosle un aplauso a la doctora Lucy Blasio, por favor. Gracias, doctora. Gracias.